esas emociones, quizá la más inmediata, ya hablabas, o sea, pues el miedo creo que es de la más, en un momento dado, el miedo a algo, ¿no? El miedo a algo que has visto o el miedo a que te pase algo. Creo que es más el miedo a que te pase algo, porque al final vamos a meternos a ver lo que hay. O sea, más el miedo a lo mejor un miedo irracional muchas veces, ¿no? Y te he escuchado alguna vez decirlos que el miedo no hay que afrontarlo, o sea, no hay que pelearse con él, ¿no? Que hay que de alguna manera cogerlo, ¿no? Claro, dices, hostia, a coger el miedo. Ostras, dices, suena un poco raro, ¿no? ¿A qué te refieres con esto de acoger el miedo? Y en el buceo, ¿cómo lo aplicarías esto? A mí me gusta, si me permites ponerme poética, Por favor. Me gusta más pensar abrazarlo. Abrazar. Porque es una parte de nosotros. El miedo es una de las 6 emociones básicas que son inherentes al ser humano. Venimos de serie, por así decirlo, con ellas. Y además, lo único que sirven es para avisarme de que algo está pasando y tengo que tomar cartas en el asunto. El miedo es algo, curiosamente, el miedo no es de cobardes. De cobardes es dejarse arrastrar por él, pero el miedo es parte de nosotros. ¿Qué ocurre? Nuestra mente inconsciente, no voy a hablar de a ver, es lo mismo inconsciente que subconsciente, pero parece que cuando hablamos de subconsciente nos vamos a la psiquiatría, no, nos vamos a quedar en algo más ligerito, ¿no? Nuestra mente inconsciente lo único que está haciendo es cuidarnos a toda costa, y por alguna razón, cuando en medio de una inmersión se te pasa por la cabeza decir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Y esto para qué? Y encima, no sé, de estas veces que las inmersiones se te hacen bola, simplemente es una parte de ti que está pasándolo mal y lo que quieres es que sobrevivas. ¿Y dónde sobrevives? Arriba, donde está el aire, ¿no? Entonces es simplemente darte cuenta de que si yo me dejo arrastrar por el miedo, ahí tengo un bollazo asegurado o un mal rato el resto de la inmersión, o simplemente darte cuenta que, bien, estoy sintiendo miedo, no pasa nada, es esa parte de mí que quiere cuidar de mí, pero ahora yo decido hacerle caso, escucharle y disfrutar. Realmente es un cambio de foco. A mí me gusta decir que la mente inconsciente es como si lleváramos aquí un gremlin, vamos a decirle, ¿no? Un monigote sentado aquí en el hombro, y la labor de la mente inconsciente es monitorizar todo el ambiente. Entonces yo voy haciendo mis cosas, voy haciendo mi inmersión y mi mente inconsciente va monitorizando el entorno. Uy, el agua muy fría, uy, mucha corriente, uy, muchos bichos, uy, mi compañero no me hace caso, uy, qué mal rollo, qué mal rollo. Entonces la mente inconsciente te empieza a decir, Paloma, sácame de aquí. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué necesidad tenemos? Pues ahí tengo 2 opciones. Una, pelearme con esa parte de mí que dice, sácame de aquí a cualquier precio, o escucharla, porque lo que quiere es que yo la escuche. Es decir, si yo me empeño en no escuchar esa parte de mí que tiene miedo, me voy a ir peleando. Pero si yo me paro y digo, a ver, estoy sintiendo miedo, es totalmente normal, las condiciones no eran las que esperaba, pero yo decido tranquilizarme, lo que voy a conseguir es que esa voz se calle, porque solamente es una alarma que me dice, sácame, sácame, sácame. Si yo no le presto atención, cada vez me va a gritar más alto, me va a hacer consumir mucho, me va a hacer tomar malísimas decisiones, porque lo que quiere es que le saque a toda costa. Pero si yo me tranquilizo y me digo, caramba, qué mal rato estoy pasando, cuánto miedo tengo, automáticamente esa alarma desaparece. Por eso hay que abrazarlo. Simplemente escuchar que nos está avisando y nos está avisando de que pues hoy no era el día. Y no pasa nada. Pero si me dejo abrazar, ahí llega el problema. Claro, era un poco, debí escuchar la expresión esa de no reaccionar a tus pensamientos, es decir, porque eso entiendo que genera unos pensamientos de que algo va a ir mal, que me dices, mi compañero no me ve, o noto algo raro, un ruido raro, no sé dónde. Claro, que a lo mejor no dejan de ser pensamientos, ¿no? Dices, bueno, Claro. pues bueno, déjalos pasar, déjalos estar, o a lo mejor vas con ellos, pues los coges de la mano, dices, vale, te vienes Eso conmigo, es. y entonces esa emoción, ese pensamiento se genera, como que también te relaja, y dices, pues bueno, pues continuamos, ¿no? Pero claro, llegar a este punto tienes que hacerte consciente, ¿no? Supongo, de Claro. esto. Y creo que esa es la clave, ser consciente de que no deja de ser una emoción, ¿no? Que de por sí, que hemos explicado un poco más adelante, que no son ni buenas ni malas, que simplemente tienen su función y ya está, ¿no? Entonces, claro, siempre pensamos en emociones negativas, pero también hay
emociones más bien positivas, ¿no? Que muchas veces nos pueden jugar malas pasadas. Claro. La alegría, A ver, de alegría o no sé, que a veces te pueden llevar a decir, bueno, pues tira que mira, confianza que tengo aire de sobra. y Sí, que hagas o cosas que no deberías o que te puede llevar a claro, problemas, ¿no? a ver, en vida de superficie, anda que no hemos pagado rondas en exaltación de la amistad. Te vienes arriba y pagas ronda, venga, pago yo, y luego dices, Dios mío, pero ¿qué es lo que me he pulido el mes? Bueno, pues eso exactamente te pasa igual en cualquier momento de la vida. En el momento que una emoción se te va, da igual, como no existen ni positivas ni negativas, solamente son más o menos manejables, pues Claro. puedes llevarte a cometer muchas equivocaciones. Eso es lo que tú dices, tira, tira, que tengo aires, y total, esto yo me lo sé. Y luego dices, Dios mío, o sea, no sé ni cómo he salido. Pues eso ha sido gracias a la euforia, que la euforia no es otra cosa que la alegría mal regulada. Exacto. Pero también, exacto, o sea, al final es como lo que podríamos pensar del miedo, de decir, hostia, a lo mejor un miedo que nos lleva a hacer cosas que no de esto, pues al revés también, una euforia que nos lleva a hacer cosas. Yo he visto, por ejemplo, hacer auténticas locuras, sobre todo a instructores, que son los Claro, que se suponen confías. que... Y he visto hacer cosas que digo, no sé por qué no te ha pasado nada, no sé por qué sigues aquí. O sea, a veces auténticas locuras de irse muy profundo, llevarse a gente que no está preparada, porque venga que no pasa nada, muy profundo. Y, ostras, tú decís, tío, estás locos, ¿sabes? Bueno, y te dicen, no, es que en ese momento, pues oye, no. Y luego vuelven y te lo explican, lo racionalizan y dices, tío, pues a lo mejor sí, pero en ese momento se han dejado llevar, pues, por el no pasa nada, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Alguno he conocido que sí que le ha pasado. Se quedó en un susto, pero... Y luego hay un perfil muy interesante porque normalmente hablamos del miedo como, bueno, lo conocemos, pero luego hay unos perfiles de personalidad que son contrafóbicos, es decir, les da miedo sentir miedo y se vienen arriba y cometen muchas equivocaciones simplemente por huir del miedo. Que yo, por mis narices, y eso también tiene mucho peligro. Porque, insisto, el miedo es una emoción básica que está para avisarme de cuidadito, cuidadito. Por lo tanto, el miedo no es malo, el miedo me cuida. Pero a veces me cuida tanto que me hace mi mundo muy chiquitito. Entonces, Vale. precisamente para todos esos buceadores que su mundo se les ha hecho muy chiquitito porque el miedo no les deja seguir buceando, con ese fin nació Buceos sin Estrés.